Para migrar los atributos del catálogo, tenemos que ir a migradores, actualización de artículos y o productos, atributos por producto. El migrador contiene una ayuda. Si nosotros hacemos clic en esta ayuda, ahí vamos a ver, por un lado, indicaciones varias generales de cómo completar el template de migración. El template de migración es el T051, es un Excel. Nosotros vamos a completar ese Excel. ¿Sí? Lo podemos descargar haciendo clic aquí a ese Excel. Vamos a completar ese Excel. Ese Excel básicamente tiene el formato de producto, atributo, valor. Producto, atributo, valor. O producto, atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor. ¿Sí? Es decir, que vamos a completar para cada producto todos los atributos que querramos definirle con sus correspondientes valores. Estos valores, como vimos, pueden ser valores codificados. Entonces, por ejemplo, si un atributo es color, color 1 verde, 2 rojo, 3 azul, o pueden ser atributos que no son codificados, como el largo, el ancho, el alto, donde directamente le asociamos un valor que está expresado en una unidad, como por ejemplo en estos casos el centímetro. ¿Sí? Completado este template de migración, nosotros grabamos el template con los datos en formato CSV. ¿Sí? Ese tiene que ser formato CSV con alguno de estos separadores, o coma, o punto y coma, o pipe, o tab. Y con opción de una o a lo sumo 2 líneas de cabeceras. ¿Sí? Completado el template, seleccionado los separadores de campos o delimitadores y cuántas líneas de cabecera tenemos, nosotros debemos, por un lado, subir el archivo ASCII. Aquí exploro mi sistema de archivos, selecciono el archivo donde tengo los datos, ¿sí? Selecciono el delimitador. ¿Sí? Si me equivoco en el delimitador, cuando proceso el archivo me va a informar que el formato es no válido. Yo aquí lo había exportado con comas. Entonces, cuando proceso el archivo, ahí Yabu, ¿qué hace? Por un lado, me muestra las cabeceras en este lado izquierdo, y por otro lado, parsea la primer línea de datos. La analiza esa primera línea de datos, la separa en campos y me muestra los valores de cada uno de esos campos acá, como para que nosotros validemos si está leyendo bien los datos, si tomó perfectamente bien el formato. Antes de correr el migrador, debemos responder preguntas bastante importantes, como por ejemplo, si elimina datos por artículo, sí, no. ¿Qué significa eliminar? Sí, significa que por cada artículo que encuentre en el archivo a migrar, o sea, en este caso, en este archivo de atributos, por cada artículo que encuentre aquí, va a borrar primeramente todos sus atributos. ¿Sí? Y a la pregunta, ¿elimina datos por atributo? Si le respondemos que sí, significa que antes de correr el migrador, Yabu va a buscar todos los atributos que nosotros ingresemos aquí, como por ejemplo, vamos a suponer que los seleccionamos todos, ¿sí? Menos los que hacen referencia a comprobantes. Entonces Yabu, ¿qué va a hacer? Va a buscar todos los productos que tengan definido color, diseño, modelo, formato, etcétera, y antes de correr el migrador va a borrar esos datos en la base de datos. ¿Qué significa? Significa que tenemos la opción de correr el migrador y que quede solamente lo que está en el archivo, o correr el migrador y que el migrador agregue a lo que ya hay en la base de datos. Sí, en este caso, como estoy corriendo el migrador por primera vez, voy a elegir borrar todos los atributos. ¿Para qué? Para que si había alguna prueba, primero se borre y después se importen los datos que están en el archivo. ¿Sí? Completados los filtros, aquí hay otra pregunta de filtros, que es si ignora la validación en la descripción de los atributos. ¿Por qué? Porque en el template de migración, en el archivo que subimos acá,
nosotros vemos que hay una columna correspondiente al código de atributo y otra con la descripción del atributo. Ahora bien, los atributos tienen que estar previamente definidos en la base de datos. Y entonces nosotros podemos chequear que la descripción en el archivo coincida con la de la base de datos, y entonces como un control de seguridad adicional que hacemos para que el migrador no pise valores ni borre valores, si habíamos elegido borrar, que no correspondan. En este caso sí vamos a ignorar porque estamos seguros que este archivito está bien, que todas las descripciones de los atributos están bien, y entonces vamos a elegir correrlo así. Simulamos, la simulación lo que hace es hacer como de cuenta que el migrador corriera. Es decir, hace todas las validaciones correspondientes a los datos que encuentra en el archivo y hace como que grabar esos atributos en la base de datos. E informa los errores con los que se encontró. Vamos a ver que hay errores de distinto tipo. Por un lado tenemos líneas duplicadas. En este caso encontramos varias líneas duplicadas. Las líneas duplicadas son aquellas que son exactamente iguales. O sea, para el mismo producto definimos los mismos atributos. Entonces, por las dudas, se tratara de un error, lo informamos. Y después informamos el resto de los errores que nos encontramos acá. Y entonces, ¿qué tipos de errores tenemos? Por un lado, informamos la línea, la fila del archivo en la que encontramos el error. Y entonces ahí vemos que en la línea 71 nosotros tenemos un valor codificado 4 para el atributo 1 que no existe en la base de datos. Entonces, si nosotros vamos a almacenes, codificadores del catálogo, atributos, y ahí nos decía que valor 4 para el atributo 1. Es decir, si nosotros consultamos el atributo 1 y nos fijamos, efectivamente el valor 4 no estaba. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar de alta el valor 4 acá y grabar. ¿Cuál sería en este caso el valor 4? Bueno, inspeccionamos el archivo, el archivito lo teníamos aquí, nos decía que la línea era la 71, nos vamos a la línea 71, nos vamos a la línea 71, aquí, y vamos a ver cuál era el atributo color que está definido acá, en teoría con valor 4. Acá tenemos atributo color con valor 4, el valor es blanco. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al ABM de atributos y decimos valor de atributo 4, código 4, valor blanco, guardamos. ¿Sí? Cuando volvemos al migrador, este error ya se debería haber solucionado. Si nosotros volvemos y simulamos nuevamente la corrida del migrador, ya vemos que el error que nos decía que el valor 4 para el atributo 1 era inexistente desapareció. Ahora nos informa el valor 2. ¿Sí? Y así deberíamos ir cargando todos los valores codificables que nos fueran faltando para cada uno de estos atributos. ¿Dónde los cargamos? Y los cargamos aquí en almacenes, actualización de datos, codificadores del catálogo, atributos del catálogo. Y ahí vamos cargando cada uno de los valores de los atributos. Corregidos todos los errores, nosotros ya estamos en condiciones de decir, bueno, que ahora sí se ejecute el migrador. Me salgo del modo simulación y me paso al modo importación, es decir, ya voy a ir impactando todos estos datos en las bases de datos. ¿Sí? Entonces, ahí Yabu me informa todo lo que fue haciendo. ¿Qué hizo?
borró todos los atributos color que hubiera cargados, todos los atributos diseño, todos los atributos modelo, formato, descripción, presentación, largo y ancho, y después fue insertando distintos atributos. ¿Para quién? Por ejemplo, para este producto, le insertó el valor al atributo 2, 40, 302, 303 y 301. Si nosotros vamos al catálogo en almacenes, actualización de datos, catálogos de artículos y productos y ponemos este producto y nos vamos a la solapa atributos, ahí vemos que efectivamente nos dio de alta diseño con valor caracol, presentación con valor 1 y los 3 datos del aforo, cada uno con su valor. ¿Sí? Y así podemos ir verificando que cada uno de estos atributos fue correctamente registrado en la base de datos. Conclusión. Tenemos que llenar un template que nos descargamos. Este template lo descargamos, hacemos clic en ayuda, clic aquí y nos descargamos este template que se llama T051. Completamos el T051 con el producto y cada uno de sus atributos y valores. Grabamos ese template con formato CSV, eligiendo uno de estos separadores y dejando a lo sumo 2 líneas de cabecera. Completamos estos 2 filtros aquí, subimos el archivo, elegimos si borramos o no borramos previamente, procesamos el archivo para validar el formato y visualizar la primera línea de datos, simulamos. En la simulación verificamos si hay errores los corregimos y corregidos todos, verificamos si hay errores, todos estos errores que están aquí, verificamos si hay errores y corregidos los errores, importamos. Una vez realizada la importación, ya están todos los atributos en la base de datos definidos, tenemos que controlar y dar por finalizada la tarea.